Hola, ¿qué tal? Yo soy Montserrat y bueno, me ha invitado la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí para dar una serie de charlas o platicar con ustedes acerca de las diferentes cosas o los diferentes ámbitos que se han o que han sido, digamos, ocupados, bueno, no ocupados, sino me han invitado para hablar de mujeres artistas, pero en todo el ámbito, no solamente de artistas escritoras, sino también pintoras, escultoras, fotógrafas, cineastas, en fin. Se trata de acaparar todo lo que es la disciplina, las disciplinas del arte. Entonces, he estado dando esta serie de pláticas antes de que empezara toda esta cuestión de la contingencia. Y son más que ser conferencias y ver únicamente datos duros acerca de las mujeres o datos únicamente biográficos o fechas y todo esto. La intención más bien de manejarlo como una charla es que hablemos de puntos que tengan que ver sobre todo con el contexto. O sea, sí vamos a hablar de las obras, sí vamos a hablar de datos que uno no puede pasar de largo, ¿no? Como el lugar donde vivieron, cuáles fueron sus obras más importantes, etcétera. Pero también vamos a hablar de en qué contexto vivían, en qué momento, bajo qué circunstancias, porque yo creo que es importante, es importante en primer lugar divulgar cada vez más el trabajo de las mujeres artistas, y no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, pero también es importante entender el contexto en el que viven los artistas, o bueno, en este caso las artistas. En condiciones o bajo las condiciones de ser mujer sí es diferente. Sí podemos poner ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, si tú vas a un museo donde hay pintura o donde hay escultura, a veces cuando son estas galerías generales, estas galerías donde hay varios artistas, pues nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los artistas que están ahí son hombres, lo que no tiene absolutamente nada de malo. Lo interesante aquí es que muchos de estos espacios que se dedican precisamente a divulgar el arte y todo esto, dan muy poco espacio a las mujeres. Yo creo que esto es no porque no existan mujeres artistas. Mujeres artistas, pues hay un montón, hay en todos los ámbitos, cantantes, escritoras, ¿no? Músicas, fotógrafas, cineastas. Yo creo que más bien es una cosa como de costumbre. O sea, damos por hecho, por ejemplo, cuando compramos un libro de literatura, que la mayoría de los escritores que van a venir ahí son hombres. Entonces yo creo que lo mismo pasa con estos espacios que están dedicados a divulgar el arte. Es algo en lo que no se fijan, o sea, no creo que sea intencional, es algo que ya damos por sentado. Entonces, ese es un buen ejercicio. De pronto, bueno, a lo mejor no ahora, pero cuando se pueda visitar algún museo, visitar alguna galería y ver cuántas mujeres o cuántas obras de mujeres están ahí expuestas. Entonces, es así como ya desde hace algunos años, para yo poner mi granito de arena, intento divulgar el trabajo de mujeres artistas. En fin, también, y bueno, pues por supuesto Secretaría de Cultura tiene el interés en que esto se haga, porque yo creo que en la última década ha tenido una oleada importante. Repito, las mujeres artistas siempre han estado ahí. Ahora lo único que hace falta es comenzar a hablar de su trabajo, ¿no? Como normalizar y dar por hecho de que las mujeres en el arte existen y trabajan y colaboran. Entonces, yo creo que en ese intento es que a mí me invitan a colaborar con estas charlas, cosa que yo estoy acostumbrada a hacer frente al público. Bueno, tampoco miles, pero sí varias personas. Y son estos talleres y estas charlas que afortunadamente han tenido muy buena respuesta. Es complicado, por ejemplo, para alguien que no está acostumbrado a estar frente a una cámara, comenzar y hablar de manera natural en una cámara. Entonces, pero esperemos que conforme vayan pasando estas transmisiones, también haya más participación de la gente, que comiencen a mandar a lo mejor a qué mujeres o de qué mujeres les gustaría que habláramos, o inclusive que complementen la información, porque eso es la ventaja, por ejemplo, de trabajar en vivo y directo con las personas, ¿no? A veces te encuentras con personas que inclusive dominan mejor el tema, o que conocen a las artistas, o que saben otras cosas que a lo mejor no vienen en los libros, ¿no? Entonces,
Eso es, digamos, la ventaja, pero bueno, afortunadamente ahora con estas nuevas tecnologías podemos hacer esta interacción también, por supuesto, a través de los mensajes, de donde se vaya a transmitir este programa o esta charla, pueden ir mandando sus comentarios, fuentes de información, datos que a lo mejor se pasen por alto, porque pues hablar de un artista, sea hombre o sea mujer, siempre puede ser algo que puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, háganlo, chequen las redes sociales donde se haga esta transmisión, chequen también la información, si ustedes tienen más, si tienen fuentes, si tienen fotos, si tienen comentarios, pues háganoslo saber para nosotros o para las personas aquí encargadas, pues que vayan checando y a mí me hagan llegar ese material, e igual también ir viendo qué otras charlas les gustaría que complementara, ¿no? Entonces, sí es raro para mí hablar solamente con una cámara, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más clara. Voy a también tratar de hablar un poco más lento, porque luego también es diferente, o sea, los tiempos en transmisión y en vivo son diferentes. Entonces, estas charlas las vamos a retomar ya bajo este formato, o las hablando de una mujer escritora mexicana, que bueno, más allá de escribir únicamente un género literario, también fue periodista, también bueno, hizo ensayos, hizo novelas, también era activista, y por supuesto hay quienes sí la conocen, lo que es muy bueno, pero no es, y eso me llama mucho la atención, no es una lectura obligada en la educación básica de nuestro país. Y me llama la atención, estaría bueno ver qué mujeres artistas o qué mujeres escritoras más bien son lecturas obligadas. Yo pensaría a lo mejor en Sor Juana, ¿no? que todo el mundo conoce, a Sor Juana Inés de la Cruz, y salen en algunos libros de texto, pero de ahí en fuera podría mencionar, pues creo que a otras 2 o 3 mujeres contadas, ¿no? Entonces, yo hoy voy a comenzar a hablar de una señora cuyo nombre completo era Elena Delfina Garro Navarro, mejor conocida como Elena Garro. Elena Garro no solamente es reconocida por ser escritora, sino también por el contexto en el que vivió, en este México en el que sí había este grupo de intelectuales muy reconocido, que se consideraban activistas, que se consideraban estar en pro del bienestar social, en contra de la mala praxis política, en fin. Pero bueno, no me voy a adelantar. Voy a empezar por los datos duros, los datos básicos. Yo me voy acompañando de un poco de información escrita y después voy desarrollando los puntos. Cuando es en vivo está bueno porque luego ya me complementan, pero pues aquí voy a tratar de hacerlo más dinámico. Hay una frase que me gusta mucho de Elena Garro que dice lo siguiente: cuando la mujer escribe, muere. Es su sentencia de muerte. Aquí la ilusión se paga con la vida. Elena Garro vivió, o más bien nació, ella era de padre español y de madre mexicana, pero nació en un México post-revolucionario. Bueno, pero muy, muy poquito. Ella nació el 11 de diciembre de 1916. Estamos hablando que de manera oficial, según los libros de historia, la revolución estalló en 1910. ¿De qué se trata o cuál era, digamos, el gran eje de la Revolución Mexicana? Bueno, eran varias causas, ¿no? No voy a ahondar tanto, pero sí quiero dar un contexto más o menos para que nos imaginemos. Yo creo que la mayoría de nosotros, o también digo, hay igual generaciones nuevas que nos estén escuchando y que no sepan de qué se trató tanto la Revolución Mexicana, es un suceso importante por varias cosas. En primer lugar, se trataba, y esto es muy curioso, de evitar la reelección de un personaje que fue considerado un dictador, que era don Porfirio Díaz, que bueno, no solamente era un dictador, sino que también se consideraba un positivista. Porfirio Díaz tenía esta afición por el conocimiento,
Era, digamos que, bastante vanidoso, no solamente hablando de su físico, sino también hablando de en la cuestión intelectual. Inclusive se hacía rodear por un equipo al que le llamaban los científicos, porque estaban siempre en boga, ¿no? Siempre estaban al pendiente de lo que estaba pasando en el mundo en cuanto a la tecnología, el arte, etcétera, etcétera. Es también gracias a Porfirio Díaz que en estos aires de grandeza, de parecerse a Europa, de hecho ahí le decían el afrancesado, que se fundan colonias en la Ciudad de México como la colonia Roma, ¿no? que tiene toda esta arquitectura que podía ser un símil de arquitectura en Europa, de algunas partes de Europa, ¿verdad? No en todo. Entonces, bueno, a Porfirio Díaz se le conocía como patriarca. ¿Qué es como patriarca? Es decir, lo que un dictador tiene, más bien, él como dictador tenía esa función, es yo como papá sé lo que es lo mejor para mis hijos. En este caso, don Porfirio era como el papá de la nación y nosotros la nación pues éramos sus hijos. Entonces, por eso él decía que no iba a dejar a México y no iba a dejar de gobernar México hasta que pudiéramos gobernarnos solos o supiéramos cómo hacerlo. Pero bueno, en esa búsqueda y en ese intento pasaron más de 3 décadas, ¿no? Lo que es importante. Para 1910, de manera oficial, estalla la revolución. Otra cosa interesante de la revolución, que luego a lo mejor no nos comentan mucho, es que fuimos por porcentajes iguales los hombres y las mujeres en participación. Es decir, también había mujeres que participaban, no solamente las soldaderas, ¿no? O las famosas Adelitas, sino también estaban estas mujeres que formaban parte del ejército y que también formaban parte del servicio secreto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Había mujeres que a lo mejor no iban a salir a pelear en batalla, pero que sí iban a ayudar, por ejemplo, económicamente para financiar las armas y financiar todo lo que tuviera que necesitarse en esta lucha. La revolución es una guerra, esto lo quiero dejar bien claro, sobre todo por el contexto en el que nace Elena Garro. Elena Garro y los padres de Elena Garro eran considerados revolucionarios, o sea, estaban a favor de que la tierra era de quien la trabajaba. Hablando de esta frase que se hizo ese hecho muy popular ahora, que al parecer dijo Emiliano Zapata, que es la tierra es de quien la trabaja, de manera muy amplia, pues al norte teníamos a Francisco Villa y al sur teníamos a Emiliano Zapata, hablando de los revolucionarios más populares, porque en medio había muchos otros, ¿no? Pero bueno, entonces Elena Garro vive bajo este contexto, sus padres creen fielmente que el campesino debe ser el dueño de sus tierras, deben recuperar sus tierras y deben obtener estos beneficios. Esto es bien importante porque más adelante Elena Garro, gracias a eso, tendría serios problemas, ¿no? O sea, serios problemas me refiero políticos o con otros grupos, no serios problemas, digamos, emocionales o así, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese contexto, en el año de 1916, en Puebla de Los Ángeles, nace Elena Delfina Garro, un 11 de diciembre. Sin embargo, nace ahí, pero es criada en Guerrero, que eso es otra cosa importante. Hay que pensar en Guerrero como este lugar donde no solamente hay muchos grupos indígenas, sino también, o pueblos originarios, como les llaman, sino también son grupos de levantamiento, pensando en que trabajan la tierra o en ese momento estaban estaban luchando por volver a tener los derechos que tenían, ¿no? Anteriormente, los derechos de la tierra, que bueno, es una historia larga ahí, ¿no? En fin, ella nace, o más bien vive toda su niñez en Guerrero, tiene contacto directo otra vez con grupos campesinos. Para la edad de los 12 años se traslada a la Ciudad de México con toda la familia y ahí comienza, bueno, ya que crece y todo esto, bueno, no tanto, pero ya que, digamos, tiene que estudiar licenciatura y todo esto, estudia la licenciatura en Filosofía y Letras y también comienza a estudiar Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Sin embargo, no nada más incursionó únicamente en estos estudios. Ella siempre tuvo esta afición o le llamó la atención diferentes disciplinas artísticas. De hecho, ella incursiona
en disciplinas como la danza, como el teatro, es decir, escribe mucho teatro, inclusive llega a participar en el teatro universitario con obras como Las Troyanas, que fue dirigida por Julio Bracho. En este periodo también colabora con personas como Isabela Corona, como Deva Garro y Rodolfo Landa, ¿no? Que en ese momento pues apenas, ¿no?, se estaba gestando lo que desembocaría luego en artes visuales, sobre todo, y disciplinas del arte visual muy importantes en México y muy populares también. Fue también en ese periodo, en la Facultad de Filosofía, que conoció a un personaje que en ese momento, y yo no sé si después, continuó siendo un aspirante a escritor. Este señor era alguien que seguramente conocen, porque este sí es una lectura obligada en la educación básica de nuestro país, que es Octavio Paz, ¿no? Claro que sí, han escuchado de él. Y bueno, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Cuando se habla de escritores mexicanos, inmediatamente pensamos en Octavio Paz, ¿no? Que bueno, en fin, conoce a Octavio Paz en este periodo. Octavio Paz, que ya se juntaba con todo este grupo de intelectuales y todos, estudiaban filosofía, en fin, comenzaron a ser novios. Elena Garro, pues sí, le decía que sí, pero no le decía para cuándo, etcétera. Porque bueno, los dos eran muy jóvenes. Bueno, ella era mucho más joven que él, pero bueno, ella narra este periodo o este episodio más adelante, ya en un documental que pueden ver en una plataforma. Al final les voy a dar el dato para que se queden viendo hasta el final. Ella narra su casamiento con Octavio Paz, como que iba a clase en algún momento, así un día cualquiera, y entonces llegó Octavio Paz con sus amigos y le dijo, pues vente, acompáñame. Y ella le dijo, es que tengo que hacer examen. No, no te preocupes, no te vas a tardar, vámonos. Entonces fueron. Ella dice, llegamos a un lugar, a un juzgado, había un escritorio. Nos sentamos y un señor me preguntó que si yo quería ser esposa de este señor. Y yo le dije, es que yo no tengo tiempo. No, a ver, si quieres ser esposa, bueno, pues sí, ¿no? Y entonces así se casó con Octavio Paz. Y claro, no se quedó así. Gracias a ello tuvo que interrumpir sus estudios en letras hispánicas, porque al mes que contrae el matrimonio, pues Octavio Paz tiene que partir a España, ¿no? Y obviamente pues se lleva a su esposa, ¿no?, Elena Garro. Vamos a hablar ya más adelante de manera más honda, ¿no?, acerca de este matrimonio, que en realidad más que el matrimonio es interesante el papel que jugó en la carrera, sobre todo literaria, de Elena Garro, el personaje de Octavio Paz. Entonces, bueno, se van a España después de un mes de casados, y en España está la famosa Guerra Civil, ¿no? O sea, está ahora sí que por donde sea, ¿no? Esta guerra civil, de la que pues no voy a ahondar tanto, porque pues bueno, ¿no? Yo voy a dar por hecho que ya les va a dar un poco de curiosidad y van a ir corriendo a buscar qué pasó, ¿no?, durante la Guerra Civil Española. Quizás solamente habría que hablar de que también era una dictadura y que Europa estaba siendo, o más bien ya venía de ser muy golpeada, ¿no?, por guerras mundiales. En fin, después de estar un periodo en España, regresan Octavio Paz y Elena Garro, se van a vivir a Estados Unidos porque él consigue una beca. Ahora, y bueno, ya estando ahí en Estados Unidos, Elena dice, bueno, pues me voy a especializar en la Universidad de California en Berkeley. Es interesante porque en este periodo Elena Garro nunca dejó de escribir. Y es también justo después, o sea, más o menos en este periodo, en este lapsus, ¿no?, que regresan a México después, que Elena Garro comienza su carrera como periodista, que esa es otra cosa de la que no se habla mucho, pero bueno, pues para eso vamos a hablar nosotros de esta parte, ¿no? Elena Garro se dedicó al periodismo, pero no solamente a este periodismo del que se habla siempre por encima cuando se trata de Elena, ¿no? Porque sí,
Es verdad, ella escribió artículos en diferentes revistas que a lo mejor eran consideradas de moda, entrevistó a diferentes personajes, actrices, etcétera, etcétera. Inclusive es ella quien personalmente entrevistó a Frida Kahlo en su Casa Azul, ¿no? Está la entrevista, de hecho hay un libro que se llama El asesinato de Elena Garro, que se los recomiendo mucho, donde viene toda esta gama de artículos que Elena Garro escribió para diferentes periódicos y diferentes revistas. Y esta entrevista de Frida Kahlo es bien interesante porque al final es no nada más la entrevista, sino la perspectiva que tiene Elena de un personaje que, volviendo a lo mismo, también pertenece al México posrevolucionario y que aunque compartió, digamos, históricamente el tiempo o era contemporánea de Elena Garro, es mundialmente famosísima, que es Frida Kahlo, ¿no? Entonces, bueno, en 1941, ya estamos hablando más o menos de 1941, Elena Garro, digamos, ya llevaba un tiempo escribiendo, haciendo periodismo, haciendo entrevistas, haciendo reportajes, en fin. Pero es justo también en ese año, en 1941, cuando ingresa, esto es bien interesante, de manera encubierta a una casa que se llamaba, Casa de Orientación para Mujeres, que se ubicaba en Coyoacán, allá en la Ciudad de México. Entra de encubierta, ¿y cómo le hace? Bueno, para empezar, ahí tenían a mujeres, era algo así como una cárcel, digamos, como un tutelar de menores, pero no solo para menores, sino para mujeres jóvenes, que iban a dar ahí por diferentes circunstancias. Porque robaban o porque habían sido descubiertas prostituyéndose, por diferentes delitos. Pero también a Elena Garro le había llegado esta noticia de que en esa casa se cometían muchas injusticias, de que las tenían o que tenían viviendo a las mujeres en condiciones deplorables. Y entonces, para poder, porque obviamente si iba y preguntaba a la casa o la directora, pues no le iba a dar acceso y no le iba a dar respuesta, y así un poco como estas películas y estas series que ahora están muy de moda, Elena Garro comete un delito menor y provoca que la metan de interna a esta casa. Entonces, por primera vez, y esto es importante, en la historia del periodismo en México, un periodista, digamos, utiliza este papel de estar encubierto para poder sacar información de un lugar como este. Esto es bien importante porque me parece que no se le da y no se habla de esto como debería de hacerse. Es algo que tiene mucho valor en el sentido de que, pues sí, a lo mejor esto es algo que ahora ya es muy común y que con toda la tecnología que hay y todos los medios que tenemos, quizá no sería tan complicado, pero en ese momento, siendo una mujer que vive en 1941 en un país como México, atreverte a hacer esto habla no solamente pues de tu carrera como periodista, sino también de la determinación que tenía Elena pues para llevar a la luz este tipo de circunstancias. También por eso se le considera una activista, ¿no? Una activista por los derechos de las mujeres, aunque este tipo de etiquetas o no etiquetas, pero de nombres son tienen relativamente poco tiempo, ¿no? U oficiales, ¿no? Por decirle de alguna manera. Entonces, Elena Garro está en este centro de orientación y hace su propio testimonio, siendo ella siendo una interna de esta casa de orientación, que era más bien considerado un presidio femenil, y hace una serie de reportajes en 5 partes, un reportaje que tiene 5 partes, al que llama Mujeres Perdidas. La historia en general es una historia que puede ser considerada hasta como de terror y es una crónica que es muy humana, que es muy emotiva porque narra las historias de muchas de las que pues fueron sus compañeras en esta casa, ¿no? En este centro de orientación. Narra una realidad muy, ¿cómo decirlo? Pues muy cruda. Y que desafortunadamente no ha cambiado en muchos sentidos,
Por ejemplo, hay un caso que ella menciona en el que hay una chica que cuenta toda la historia, ¿no? Hay una chica que siendo muy joven, viviendo en una comunidad ahí cerca del Estado de México, pues se conoce, se encuentra un novio y el novio pues le hablaba muy bonito, muy todo, y el novio a ella le parecía raro porque el novio vivía nada más con sus hermanas, ¿no? Y un día así a la vieja usanza, pues el novio, pero a las hermanas, bueno, las hermanas de este novio, sus cuñadas eran muy buena gente con ellas y eran muy amables y le decían, no, pues tú ya salte de tu casa, vente a vivir con nosotros. Y bueno, la niña, siendo muy joven, acepta, se va con el novio a vivir, las hermanas son muy amables hasta que el novio le dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir a la capital, pues tengo que ir a trabajar para allá, entonces te vienes conmigo, ¿no? Y se va con el novio a la capital. Y ya en la capital el novio le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que pues pagarle, ¿no? A mis hermanas todos los gastos que tuvimos allá, y de esta manera comienza a prostituir a la niña, quien sufre una serie después pues sí, de interrupciones de embarazo y todo esto. Más tarde el mismo novio le dice, ¿sabes qué? Es que pues ya no me estás funcionando, te voy a mandar mejor a Querétaro con otra de mis hermanas. Y bueno, esta otra hermana también la explota, la prostituye. Pasa el tiempo hasta que esta señora de Querétaro le dice, no, es que ya estás muy grande, ya no estás funcionando, y pues la deja en la calle, ¿no? Y en la calle pues sigue prostituyéndose ya bajo circunstancias muy atroces, y es así como la policía, bueno, creo que después regresa a la Ciudad de México. La cuestión es que bajo la prostitución de manera más atroz y más vil, regresa a la Ciudad de México, la arrestan y la meten a este centro, de esta casa de orientación. Todo porque llegó un punto en el que ya no servía. Ella tenía 18 años cuando estaba en esta casa de orientación, ¿no? Entonces, Elena Garro en esta serie de reportajes, o en estas partes que forman este reportaje, da detalles bastante pues crudos, ¿no? Y en ese momento se convierte no solo en esta periodista que entra de encubierta, sino que es la que crea vanguardia en el periodismo mexicano. Entonces, pensemos no solamente en Elena Garro como esta escritora o como la esposa de Octavio Paz, sino más bien hay que empezar con que de sus primeros trabajos fue crear vanguardia en el periodismo, ¿no?, de nuestro país. En fin, esa es una de las partes, o la parte de la que voy a hablar un poco acerca del periodismo. Si ustedes saben más acerca de ello, les digo y vuelvo a recomendar este libro que se llama El asesinato de Elena Garro. Ahorita checo la autora, no recuerdo el nombre completo, pero ahorita lo checo. Y chequen, ahí viene toda esta información. Es un libro muy valioso, o sea, es tiempo, porque claro, y como veremos más adelante, pues hubo un momento en la historia en el que los libros de Elena Garro fueron vetados. Pero bueno, ¿qué pasa? Y ya para cerrar con esta historia de sus crónicas acerca de mujeres perdidas, ¿qué resultado tuvo? Pues pensemos en que no nada más se volvió en una periodista que fue vanguardista, ¿no?, sino que también nos muestra que es una persona o una escritora que tiene cierta sensibilidad, que tiene mucho interés, por supuesto, en narrar, la realidad de ese contexto, que tiene que ver directamente con mujeres adolescentes y niñas en nuestro país. Es muy interesante porque aún hoy este tipo de trabajos siguen siendo muy importantes y muy necesarios en una sociedad como esta. El libro, ahora que ya lo recuerdo, El asesinato de Elena Garro, me pasan aquí mi información, al parecer fue escrito por Patricia Rosas, si no falla mi memoria, bueno, y si no falla aquí la información, si no pueden mandar la corrección al comentario. Y bueno, este trabajo de Elena Garro también tiene una consecuencia, porque no es nada más como, ay, bueno, pues ya es periodista de vanguardia y wow, todo lo que hizo y nunca, o sea, no se trata nada más de eso.
Desafortunadamente este tipo de trabajos se reactualizan, ¿no? O sea, les digo, siguen sucediendo y siguen siendo todavía muy señalados. Todavía tenemos mujeres perseguidas en México por hacer trabajos de denuncia. O sea, eso es una realidad, ¿no? Todavía las vetan de la radio, todavía las vetan de la televisión, en fin. Al final este testimonio, como ella lo menciona, este testimonio sobre el submundo del reformatorio, no solamente le da reconocimiento a ella como periodista, sino que también tiene repercusiones importantes. Gracias a esta información que salió, cesaron como a la directora de este lugar, que era Isabel Farfán Cano, que era la directora de este penal. ¿Por qué? Pues porque se comprobó que cometía abusos precisamente en contra de estas jóvenes internas. Y es así, digamos, de esta manera tan singular y tan particular, que Elena Garro comienza o se abre paso en su carrera como periodista. Gracias a su matrimonio, los siguientes años, y bueno, a muchas otras cosas, sobre todo al matrimonio, Elena Garro estuvo viviendo en diferentes países. Estuvo viviendo en Japón, en India, en Francia, es decir, países alrededor del mundo. Regresa a México hasta el año de 1953 y busca seguir haciendo su trabajo, por ejemplo, en cuanto a lo que pasaba con la situación campesina, que bueno, aquí ya vamos a ver, acuérdense que ya había pasado cosas como lo de el cardenismo, ¿no? Es que se supone que Lázaro Cárdenas sí está más casado con las ideas de la revolución y por primera vez hace esto de la expropiación petrolera y por primera vez sí llega a acuerdos con las comunidades campesinas, aunque es curioso porque, por ejemplo, no le dio el voto a las mujeres, pero bueno, o sea, el derecho a votar, ¿no? Pero bueno, hizo otras cosas. Había pasado ya todo esto en México, y para 1953, cuando Elena Garro regresa, comienza a hacer y sigue escribiendo textos cortos, sobre todo, o sea, textos de corta extensión. Entonces, bueno, todavía estaba casada con Octavio, y ya tenía una hija, tenían una hija en común que era Elena Paz, pero con H, entonces Elena con H, Elena Paz, Paz Garro. Y este matrimonio, en ese periodo del año de 1953 a lo que fue 1959, fue un matrimonio que a las luces de otras personas que formaban parte de estos grupos intelectuales, pues era un matrimonio, digamos, bien visto. Sin embargo, en la realidad o en la cotidianidad de Elena Garro y de Octavio Paz y pues de Elenita, era un matrimonio que era muy dramático en el sentido de que estaba lleno de infidelidades. Había lapsos de depresión sufridos sobre todo por Elena, pero un poco también por Octavio Paz. Octavio Paz ya había comenzado a hacer su carrera diplomática, porque yo creo que antes que ser escritor, Octavio Paz era diplomático. Y es interesante porque Elenita después narraría sus propias experiencias viviendo en el mismo techo que estos dos intelectuales, ¿no? Que no son lapsus tan bonitos, ¿no? No narra cosas tan bonitas. Pero bueno, en 1959 se divorcian de manera oficial, y aquí es otra cosa importante. Siempre que se habla de este divorcio dicen, bueno, es que Octavio Paz la dejó por otra muchacha y bla, bla, bla. Bueno, la realidad es que también Elena pues tenía lo suyo y no es competencia de ver quién era más infiel, pero sí hay que mencionar que Elena Garro, inclusive en otros documentales, ella misma dijo, bueno, es que el amor de mi vida pues no era Octavio Paz, ¿no? Era otro señor, de cual vamos a hablar más adelante. En fin, ¿de qué temas comienza a escribir Elena Garro? Elena Garro comienza ya estando aquí en México, ya una vez divorciada de Octavio Paz,
Comienza a hablar de crítica social, de crítica política, toma como tema principal, por ejemplo, esta búsqueda de hablar de la igualdad de los géneros. Habla mucho en la búsqueda de la justicia para los grupos indígenas, habla de los derechos humanos, en fin, de todas estas causas. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que en ese momento en México, esta oleada de intelectuales, yo creo que tenían un fin en común, que era luchar por la justicia social, ¿no? O sea, porque los poderes políticos funcionaran como debían. Es también en este periodo, ¿no?, en el que comienzan a gestarse en México y en el mundo movimientos como los movimientos estudiantiles, ¿no? O sea, cuando estos movimientos estudiantiles ya estaban a todo lo que daban, pues ya Elena Garro y los demás intelectuales, pues ya no eran unos jovenzuelos, ya no eran estudiantiles, o sea, ya, digamos, eran estas personas que tenían una autoridad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, estas entrevistas o estos textos también, las entrevistas, los reportajes y las reseñas que Elena Garro hizo en este periodo, hablando del periodo de 1941 a 1968, pues fueron colaboraciones en diferentes, no solo periódicos, sino también otros medios de información escrita. En fin, aquí me gustaría hablar ahora sí, ya más de lleno, del papel que tiene Elena Garro en este círculo de intelectuales. En este círculo de intelectuales, bueno, sí había, por ejemplo, y esto a mí me llama mucho la atención, había otra gran escritora contemporánea de Elena Garro, que era Rosario Castellanos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver Rosario Castellanos? Bueno, directamente con Elena Garro no tiene nada que ver, pero me refiero a que pertenecían a la misma generación, o sea, se desenvolvían en el mismo grupo, ¿no? Rosario Castellanos también después en su trabajo como diplomática, bueno, se va a vivir a Israel y de hecho es muy conocida en aquellos lugares. Pero ¿qué tiene que ver? Todo este grupo de intelectuales, como ya lo mencioné, sí se preocupaban mucho por teóricamente, ¿no?, por el bienestar de estos nuevos movimientos juveniles, estudiantiles y todo ello. Los intelectuales, digamos, o los otros personajes que formaban parte de este círculo, claro que reconocían la existencia, por supuesto, de Elena Garro y su trabajo, pero jamás la tomaron como parte de este monopolio, menos cuando se divorció de Octavio Paz. O sea, cuando Elena Garro se divorcia de Octavio Paz, de alguna manera también se divorcia de todo este grupo de intelectuales que al final monopolizaban este movimiento. Muchos, y una cosa que ella criticaba, ¿no?, mucho de este grupo, es que abusaban de su autoridad intelectual para manipular a los jóvenes y no asumir las consecuencias. Este tipo de cosas fue lo que a Elena Garro le costaría no solamente estar vetada simbólicamente de estos grupos, sino también a tener ciertos líos y diferencias que fueron irreconciliables. Elena Garro siempre decía, o bueno, no siempre decía, pero sí llegó a comentar, que le parecía muy interesante cómo estos grupos o este grupo, ¿no?, de intelectuales mexicanos no se hacía responsable de lo que decían. De hecho, en un artículo que salió antes de lo que fue la matanza de Tlatelolco del 68, Elena Garro menciona, y lo dice así con todas sus letras, que va a haber consecuencias atroces con estos grupos estudiantiles. ¿Por qué? Porque mientras estos intelectuales tienen muy claro en su cabeza cómo van a arreglar el país, qué tienen que hacer los jóvenes, cómo tienen que levantarse, y digamos toda la teoría y todos los fundamentos para que exijan sus derechos y que haya justicia, igualdad, y etcétera, etcétera. O sea, les dicen a los jóvenes qué hacer, lo tienen muy claro, pero ninguno va y se pone de carne de cañón y ninguno va personalmente a manifestarse ni a hacer estos levantamientos.
Lo que Elena Garro le preocupa mucho, ella inclusive menciona y hace una comparativa con todos los movimientos alrededor del mundo y estos grupos de pensadores, ¿no? que se autodenominan pues intelectuales y que dicen, nosotros sabemos qué necesita el país para que funcione. Necesita de los jóvenes. ¿Y qué tienen que hacer los jóvenes? Pues esto y esto y esto y esto. Es decir, les dan las instrucciones, pero no lo ponen en práctica. O sea, nada más les dicen qué hacer. Y entonces Elena Garro previene. Dice, si esto sigue así, lo único que van a lograr es poner a nuestros jóvenes como carne de cañón. Y es un artículo por demás importante porque es casi como que tuviera una bolita mágica, ¿no? Y supiera para dónde íbamos. Entonces imagínense, ¿no? Que Elena Garro sale un par de meses antes con este texto diciendo, oigan, ustedes intelectuales, pues sí saben un chorro y saben de todo y están bien padres sus pensamientos y sus teorías, pero ¿por qué no salen ustedes a la calle? ¿Por qué no son ustedes los que van y se levantan contra el sistema político? ¿Por qué no van y se manifiestan físicamente y personalmente? ¿Por qué mandan a los jóvenes como carne de cañón? Esto puede tener consecuencias atroces. Y a los meses después pasa la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. ¿Qué se imaginan que estén pensando todo este grupo de intelectuales? ¿No? Pues cosas como que Elena Garro sabía lo que iba a pasar, ¿no? Como que Elena Garro fue y dijo nombres de quiénes eran los intelectuales que estaban, digamos, promulgando este tipo de teorías para que se pidiera justicia. Y si ya no querían a Elena Garro, porque aparte había dejado a Octavio Paz, ¿no? Porque se había separado de este gran escritor, bueno, ensayista y traductor, pues seguramente también trabajaba para el gobierno y seguramente también había acusado, ¿no? Había dado nombres, entonces es señalada. Eso es por una parte, y por otra parte también, como consecuencia del activismo que Elena Garro tenía o hacía, había logrado que en el estado de Guerrero algunos grupos de campesinos recuperaran sus tierras. Entonces, por donde fuera y por donde lo vieran, pues Elena Garro pues, estaba haciendo, digamos que estaba cayendo de la gracia, sobre todo de estos grupos que en ese momento estaban muy en boga, ¿no? Entonces, bueno, tiempo después, y el que Elena Garro les haya dicho a estos intelectuales que eran muy buenos para la teoría, pero que no hacían nada de manera activa, tuvo sus consecuencias. Eso es por una parte. Por otra parte, la cuestión campesina, porque pues Elena Garro, siendo revolucionaria, está a favor de luchar por la reforma agraria, lo logra. Sin embargo, cuando ya está este presidente que se llamaba Adolfo López Mateos, pues decide exiliarla de México, eso sí, no directamente, eso ya fue más adelante, sino más bien de una manera muy diplomática, ¿no? Parte de las consecuencias que hubo como que ella luchara por esta reforma agraria fue que en 1959, antes ella gana un juicio por las tierras de Aguatepec, que le pertenecían o que le habían sido robadas a sus amigos, a unos amigos campesinos. Entonces ella también hace todos estos textos, ¿no? Donde les dan los testimonios los campesinos de cómo los asesinaban, de cómo llegaban, los torturaban, mataban a sus hijos, en fin, ¿no? Entonces, estas son algunas causas, a lo mejor no quedaron tan cronológicamente claras o acomodadas, pero es más o menos este periodo, en el que, por las que Elena misma mencionó que sintió que había sido exiliada, primero del grupo de intelectuales, bueno, eso desde lo de Octavio Paz, y luego desde su propio país, donde comienza a tener una serie de amenazas, comienza a sufrir llamadas, comienza también ella a entrar como en esta paranoia, ¿no? De vivir en este país donde no se siente segura por haber hecho pues lo que había hecho, ¿no? Por denunciar y por hablar de las cosas que le parecían
injustas, y por a diferencia de los amigos de Octavio, pues no nomás estar pensando en cómo hacer las cosas, sino más bien en hacerlas, ¿no? Entonces comienza a entrar en esta crisis, ¿no?, mental, y en esta crisis emocional en donde no se siente nada segura. Y bueno, también para ese momento, hablando de este grupo de literatos e intelectuales, acuérdense que sale a la luz lo que conocemos como el famoso realismo mágico, ¿no?, que es este género, y que es curioso porque hoy, por ejemplo, se trata de meter, es maravilloso porque este mismo grupo expulsa a Elena Garro, y ahora que pues ya no, o sea, ya Elena Garro, otra vez sus libros volvieron a salir, digamos, a la luz. Mucha gente trata de meter a Elena Garro dentro del realismo mágico, ¿no? Pero es maravilloso porque la misma Elena consideraba que este término de realismo mágico era algo meramente mercantilista, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo? O sea, ¿de qué estás hablando, no? Para Elena Garro, el realismo mágico no era otra cosa más que la cosmovisión de los indígenas que había existido desde siempre, ¿no? Y para ellos y para ella esa manera de ver y entender el mundo pues es tan real como la de los citadinos, ¿no? O sea, para ella el realismo mágico no era algo nuevo, era digamos como una copia o como decirle o ponerle otro nombre a la cosmovisión, ¿no?, que siempre ha existido, ¿no?, mientras, bueno, durante la existencia de estos grupos indígenas o pueblos originarios, que siempre ha estado ahí, que bueno, ya nada más por no dejar, la cosmovisión se define como la manera en la que un grupo entiende y ve su universo, ¿no? O sea, es la visión del mundo en el que se desarrolla. Entonces, ahí en la cosmovisión hay cosas como la mitología, los mitos de creación, en fin. Pero esto, o volviendo a esto de la cosmovisión, eso es algo que siempre ha existido, pero, o sea, dentro de estos grupos, y ahora en la cuestión citadina, pues nosotros también tenemos esta propia cosmovisión. Digo, no somos indígenas, no podemos ser como tal, ¿no? Pero sí tenemos nuestras creencias y nuestra manera de ver las cosas. También tenemos, y la cosmovisión también tiene que ver con lo que es sagrado y lo que no es sagrado. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otra transmisión. Entonces, por eso Elena Garro criticaba mucho este término. Decía, bueno, ¿por qué le ponen realismo mágico a algo que ya existe? Que siempre ha existido, ¿no? Pero claro, acuérdense, había que vender, había que darse su tacuche de intelectual, de rebelde, de bohemio, de todo esto. Pues oye, nuestra escritura habla del realismo mágico, ¿no? Entonces esto yo creo que le resultaba por demás chocante a Elena Garro. Decía, es que ustedes lo hicieron nomás por mero mercantilismo, para vender más, y funcionó porque hasta la fecha sigue existiendo como un género o subgénero, no sé, esta cosa del realismo mágico, ¿no? Pero bueno, es interesante. Después de que pasara ya todo esto del Tlatelolco y la matanza y demás, pues comienza esta persecución hacia Elena. No solamente sufre un destierro, sino que no hablo de un destierro en el sentido literal de la palabra, de que agarraron sus cosas y la sacaron del país, no, sino que más bien fue también un destierro, digamos, del arte, un destierro del mundo de la literatura, ¿no? Y claro, este grupo de intelectuales tenía su peso, pues claro que tenía su peso, ¿no? Muchos de ellos al final terminaron trabajando directamente en grupos o en partidos políticos, ¿no? Y teniendo este fundamento, que eso es bien común, ¿no? O sea, hay varios, por ejemplo, artistas, pienso ahora en Diego Rivera, ¿no?, que también era posrevolucionario y que estaba a favor de la revolución y todo, pero que muchos de sus murales los hizo financiados pues por el gobierno de México, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, hablaremos no de Diego porque pues no es mujer, pero bueno, creo. El asunto es que después de lo de Tlatelolco y todo esto, Elena Garro sufre este destierro, no solamente de manera física, sino también vive acorralada, digamos, no en la cárcel, sino como en todo este ambiente, ¿no? En cerca de 30 años en los que vivió. O sea, estamos hablando
del 68 al 98, que son 3 décadas, que es muchísimo tiempo. En fin, bueno, se me está secando un poco la garganta, así es que voy a hablar un poco más lento. Ajá. Y de hecho aquí tengo un poco de café que voy a tomar. Por cierto, tomen café de la Huasteca. Es el mejor. Nadie me patrocinó, no está patrocinada el café, ni nada, es por puro gusto. Pueden ir también ustedes por su café y acompañar todos aquí con un café. En fin, ahora sí. Elena Garro vive, digamos, en esta persecución más que física, como emocional, y en este país que más que comenzar a perseguirla, decide borrarla. Si la historia o si la literatura de un país refleja, por supuesto, su realidad, y esa realidad está siendo denunciada por uno de los que escribe o que tiene en su poder escribir sobre ello, pero no les está gustando a los demás, es muy probable que termine siendo excluido, como en el caso de Elena Garro. Pero bueno, en ese periodo, en esas décadas, para allá del 68, en el año 72, o sea, 4 años después, abandonan, después de entrar ya en esta crisis como emocional y de todo, de persecución y de todo, Elena y Elenita, como es conocida su hija, abandonan México y se van a Nueva York. Ahí viven durante 2 años. Es interesante porque llegan ahí con la esperanza de que les den asilo político y se les es negado, ¿no? Ahora, y eso ya van a ser especulaciones que haremos después, ¿no? Pensemos que para ese entonces Octavio Paz ya se estaba perfilando como un agente importante en la cuestión diplomática mexicana. Ella tenía sus amiguis en la polaca, o sea, en la política, y ya, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Como no les dan asilo político en Nueva York, deciden trasladarse a España. Y ahí se quedan a vivir de 1974 a 1981. En todo este periodo, fíjense, del 68 y del 72 al 98, más o menos, no se volvió a publicar ningún libro de Elena Garro en nuestro país. Claro, ya había escrito varios libros, ¿no? Y vamos a hablar al final de seguramente algunos que ya muchos hemos escuchado, pero por si no, porque siempre hay alguien que no los ha escuchado, vamos a hablar de esos más adelante, ¿no? Para no dejar parte de esos datos duros. Residen en España del 74 al 81, no se publica obra literaria de Elena Garro en México, hasta que un señor que se llamaba Joaquín Mortis rompe el silencio y dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Qué pasó con Elena Garro? ¿Qué pasó con sus obras literarias, que aparte eran muy importantes, ¿no? Que cuando les caía bien a los compis del realismo mágico, pues ahí hablaban de ella y todo, ¿no? Y hacían estas declaraciones de, pues sí escribe muy bien, pero pues es que también, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y dice, pues ¿dónde quedó? ¿No? Y da a conocer una colección de relatos de Elena Garro que se llama Andamos huyendo Lola, en 1980. También comienza a trabajar o saca otra vez a la luz los testimonios sobre María, y este libro, estos testimonios sobre María, obtienen el premio de novela Grijalbo en ese mismo año. Y por supuesto, obtienen el premio y también la editorial Grijalbo pues decide volver a publicar, ¿no?, este libro en 1981. De premio, a Elena Garro pues le dan nada más ni nada menos que la maravillosa cantidad de $8,000, y gracias a eso es que decide irse de España a Francia a vivir, ¿no? Con eso se puede trasladar a París, ¿no?, a la ciudad de París, con su hija Elenita y por supuesto con sus mejores amigos, los gatos. Porque Elena Garro le gustaban mucho los gatos, entonces vivía con Elena y con sus gatos.
viven y sobreviven en la capital francesa, Elena y Elenita y sus gatitos, de 1981 a 1993. Después de haberse quedado ahí o de quedarse ahí un tiempo, de haberse instalado en Francia, comienza los preparativos, o sea, estamos hablando en este periodo del 81 al 93, pero en el 91 comienzan a hacer preparativos en México para que Elena Garro regrese a México, esta autora del libro Felipe Ángeles, para que regrese a México, y tienen esta duración chiquita del 91 al 92, Elena y Elenita. Y claro, mientras están ese año aquí en México, antes de regresar a Francia, pues reciben una serie de homenajes. Bueno, ella recibe una serie de homenajes, en diferentes ciudades, es decir, como que otra vez, ya después de casi 3 décadas, comienza, ¿no?, a salir otra vez a la luz su obra. En fin, se le invita, ya, bueno, ella se regresa al 93 a Francia, y se le invita a que regrese a México de manera definitiva. Ahora, cuando se le invita a regresar a México, y esto lo declara Elena Garro, no es como que haya brincado de alegría, bueno, eso no lo dijo, pero yo me imagino, ¿no?, que no brincó de alegría, porque aparte ya estaba muy grande, pero no es como que dijera, ay, wow, sí, ya me voy a ir corriendo a México. No, de hecho ella declara que pues se viene a vivir a México pues porque no tiene ya nada en Francia, ¿no? Y en México pues le ofrecen una vivienda. Entonces ella dice, bueno, pues está bien, me voy a regresar a México. Se regresa a México con Elenita y con sus gatitos. No sé yo si los gatos tenían pasaporte, pero bueno, se regresa, o si en ese entonces se necesitaban. El chiste es que, o los dejó allá, el chiste es que siempre tuvo gatos. Entonces se regresa a México en 1993. Y ese resto de año, del 93 al 98, ya goza al fin otra vez, ¿no?, de reconocimiento, ya no solamente haciendo estos homenajes, sino que varias personas comienzan a voltear a buscar la figura de Elena Garro, no solo como escritora, sino también como periodista. Varias personas comienzan a trabajar con ella haciéndole entrevistas para hacer series, para hacer documentales, para hacer libros biográficos, para recopilar sus obras. Y esto es importante porque inclusive la misma Elena Garro en una de sus entrevistas menciona que ella misma no tiene sus libros, o sea que ni ella los tiene. Entonces, cuando comienzan a llegar todos estos seguidores de Elena, ¿no?, de la vieja escuela, algunos llegaban con los libros en físico y entonces Elena le decía, ay, mira, yo no tengo ese libro que es mío, ay, ¿me lo regalas? Y entonces les decía, no, es que es mío y no te lo puedo regalar, y aparte ya no los hace, ¿no? Entonces ella, digamos que tiene, ¿no?, como esta cuestión de que aunque escribe obras literarias, no tiene acceso a ellas, no tiene. Entonces eso es bien interesante. Bueno, es muy triste, pero afortunadamente en estos últimos años que vive en la Ciudad de México, logra de alguna manera ver cómo si se le da este reconocimiento, como si la gente se interesa por su obra, y que yo creo que ella muere en 1998, y yo creo que una vez que muere, bueno, después de que muere se han hecho nuevas ediciones de sus libros. De hecho hay varios, se están haciendo recopilaciones que están muy buenas, están muy interesantes, que ahora están vendiendo en diferentes librerías en México. Entonces eso está muy bien porque de alguna manera se está rescatando otra vez la obra. Y si uno lee las obras de Elena Garro, dices, híjole, es que es verdad, o sea, no tienes que ponerle esta etiqueta, ¿no?, tan mercantilista. O sea, es que es maravilloso porque al final sí sobrevivió a este famoso realismo mágico, ¿no? O sea, no necesitó de este tipo de etiquetas para estar ahora en boga, porque vuelve a estar en boga, ¿no? Entonces, mientras todos estos escritores se quedaron como encerrados en ese cuarto del realismo mágico, todos contentos jugando de la mano, ¿no? Elena Garro siempre estuvo fuera, y aún hoy, estando fuera logra su propio reconocimiento como una escritora independiente, ¿no? Con una escritora que no puedes meter dentro de este cuarto porque fue expulsada de ese cuarto y porque pues tampoco ella tenía tanto interés por mantenerse adentro, ¿no?
Entonces, bueno, hay muchos escritores también que una vez que descubren y que redescubren la obra de Elena Garro, tratan no solamente de que sea rescatada, sino de que sea reconocida. Ahora, Elena Garro no nada más ha ganado premios ya que falleció. De hecho, en el año de 1963, ella se hizo acreedora al premio Javier Villaurrutia por, yo creo que su novela más famosa, que es Los recuerdos del porvenir. Entonces, bueno, también en 1981 ganó este premio, el que habíamos dicho, con Los testimonios de Mariana, de la editorial Grijalbo. También en 1996, 2 años antes de morir, ella gana el premio Bellas Artes de Narrativa de Colima por la obra que ha publicado. Y también en el 96 es acreedora al premio Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, hizo varias obras, voy a mencionar algunas nomás para que no se me olvide. Está, por supuesto, la famosísima Los recuerdos del porvenir, que publicó en 1963. Está Andamos huyendo Lola, en 1980. Es que fíjense también en el tiempo, ¿no? Están Los testimonios sobre Mariana, El reencuentro de personajes y, bueno, La casa junto al río. Todo eso aunado a los innumerables, bueno, no, porque sí se pueden contar, pero a los muchos textos que escribió en revistas, en periódicos, en fin. Entonces, cuentan por ahí, o parte, digamos, de las cosas que llegó a contar, por ejemplo, Elenita, y volviendo... ¿Por qué hago tanto este regreso a la relación que tuvo con Octavio Paz? Porque yo sí creo que el haber tenido esta relación con Octavio Paz tuvo sus consecuencias en su carrera literaria, ¿no? Más allá de la cuestión emocional, yo creo que tuvo que ver con su carrera literaria. De hecho, la misma Elenita menciona que cuando Elena Garro estaba escribiendo Los recuerdos del porvenir, o escribiendo diferentes sus obras, Octavio Paz, aunque ya no estaba, ¿no?, con ella, jamás hizo, o sea, sí le reconocía, pero jamás hacía como por, digo que tampoco era su obligación, pero que al pertenecer a este mundo, ¿no?, jamás hizo como mucho para digamos, colaborar con el que se diera a conocer el trabajo de Elena Garro, que bueno, por ese lado, pues, digo, ¿no? No era obligación tampoco, como repito, pero entre las cosas que narra Elenita es que había ocasiones en las que pues Elena estaba escribiendo, tenía algún texto y entonces Octavio revisaba sus textos y entraba como en estos atacos de furia y se ponía muy mal y le decía a Elena, es que tienes que quemar eso, tienes que quemarlo, no lo vayas a publicar, quema tu obra, bla, 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 y entonces Elenita le decía, es que ¿cómo vas a quemar tu obra, mamá? Este señor está loco, bla, 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 y entonces que había todo este tipo de crisis, ¿no? Entonces, sí creo, ¿no? O sea, sí creo que, porque todavía creo que podemos ver algunas muestras entre estos famosos celos profesionales, ¿no? Entre estas cosas, estas relaciones tóxicas o bueno, estas relaciones que son muy dramáticas, ¿no? Por ejemplo, pensemos también en lo mismo, otra vez Rosario Castellanos y también este señor el esposo, ¿no?, con el que vivió, que también tenían estos enfrentamientos. O sea, sí hay algo muy marcado y sí es muy diferente el contexto en el que vive Elena Garro, aunque es el mismo en el que se desarrolla, volviendo a la otra escritora que es Rosario Castellanos. Porque por un lado teníamos a esta Rosario Castellanos que sí pertenecía a este grupo, que sí pertenecía a este monopolio, que sí era muy bien vista, que era gran amiga de Octavio Paz y que tenía, porque el mismo Octavio Paz se refería a Rosario Castellanos como una gran escritora. Tenemos también al mismo Jaime Sabines, que le hizo inclusive en poema. O sea, sí tenía este reconocimiento no solo a nivel diplomático, sino también a nivel intelectual. Y por ese otro lado tenemos a esta Elena Garro, ¿no?, que pues sí, pues era dentro de ese círculo, más que una escritora, era la esposa de Octavio Paz, ¿no? Y que al separarse de él,
pues paga las consecuencias, ¿no? Es algo así como una venganza, creo yo, ¿no? Intelectual, que al final, bueno, ¿no? Si funcionó o no funcionó, bueno, pues es algo que la historia dirá y que yo creo que se está viendo, ¿no? Ahorita en el resurgimiento del trabajo de Elena Garro. Hay una frase también muy buena, ¿no? Que Elena Garro escribe y que dice que habla acerca de la relación, porque luego se dicen, ay, pero es que a lo mejor no era cierto esto de que Elena Garro pues se llevaba tan mal con Octavio, o que Octavio le hiciera la vida imposible, bueno, pues les voy a leer esta frase que dice: yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí a los indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es paz. Entonces, bueno, esa es la frase, ¿no? De Elena Garro, por si tenían alguna duda de qué tanto, cómo era su relación. Hay muchos, ¿no? Hay muchas teorías y muchos rumores acerca de qué relación tuvo Octavio Paz en la persecución política que se hizo hacia Elena Garro. Hay quienes dicen que él actuó y que sí tenía la manera directa de actuar, ¿no? Políticamente hablando. Pero bueno, al final de cuentas y hasta el final de sus días, Elena Garro, de hecho creo que muere Octavio y al tiempo después, muy poquito después, muere Elena Garro, ¿no? Que es bien curioso porque aparte de todo, el reconocimiento literario que tienen ambos está disparado, ¿no? O sea, Octavio Paz creo que tiene premio Nobel a la literatura, ¿no? A nivel latinoamericano, que aparte, este es otro error, muchos dicen, es que es el único premio a literatura. Pues no, de hecho el primer premio a la literatura fue a una mujer, y fue a Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Quizá hablaremos de ella en otra ocasión. Entonces, ¿cómo podemos resumir, más allá de estas relaciones que tuvo con este personaje, al personaje de Elena Garro? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Y por qué tenemos que sacarla a la luz? Más allá de porque si sufrió o si vivió el yugo, el peso que puede tener según el grupo en el que pertenezcas más que en tu género, o sea, comparando lo que decíamos de Rosario y de Elena, es una prueba contundente de que más allá del género que seas, sí tiene mucho que ver con quién te juntas y sí tiene mucho que ver las relaciones que llegues a tener. Sin embargo, si eres buena o si eres fiel, digamos, a tu manera de hacer arte, esto va a tener consecuencias positivas en algún momento, ¿no? Quizá nosotros como país o como instituciones, ¿no? o lo que sea dedicadas al arte, le quedamos a deber a Elena Garro, o sea, eso no queda duda. Aunque al final también esta búsqueda de sacar a la luz el trabajo, pues fue el que hizo que a Elena Garro pues se le pudiera otorgar quizá la vivienda en sus últimos años, porque, repito, ella cuando decide venir a México, ella no está saltando de alegría y dice, bueno, pues yo me regreso a México pues porque acá en Francia pues ya no tengo nada, en París no tengo nada, entonces pues no tengo nada y eso es lo que me voy a llevar a México y ahí a pasar pues mis últimos años, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, esto es consecuencia de su obra literaria, de su trabajo como escritora y como periodista. O sea, afortunadamente tuvimos la oportunidad, ¿no? Como país de regresarle un poquito de lo mucho que otorga o que otorgó, de lo valioso que ha sido su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir el trabajo de Elena Garro, no solo como escritora, sino también como periodista? Pues yo creo que es una lucha que ella empezó y que muchos continúan, a veces hasta sin conocer el origen, ¿no?
o sea, sin conocer el mismo trabajo de Elena Garro, pero que está ahí. O sea, siempre hay alguien que tiene que ser el primero en hacer algo, siempre, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablando en la cuestión periodística, pues fue Elena Garro. Entonces, volvemos a lo mismo. Aún hoy tenemos mujeres periodistas que son perseguidas, que tienen el yugo, que son amenazadas, tenemos a mujeres que tienen que ser exiliadas, tenemos a mujeres que son políticamente incorrectas o consideradas incorrectas y que sí han sufrido el exilio, y no solamente hablo de una cuestión física, sino también de una cuestión artística y de una cuestión social, ¿no? Entonces, yo de verdad es que los invito mucho a que lean la obra de Elena, no solamente la obra literaria, sino también la obra periodística. También es maravilloso su manera de escribir, porque luego tiene estas obras que son como viajeros en el tiempo, ¿no? Tiene estos personajes también, que si lo pensamos es muy futurista, ¿no? Digo, para ese momento. Y que tiene muy clara, o sea, que al final haber nacido bajo este contexto posrevolucionario y haber tenido esta influencia totalmente posrevolucionaria por parte de sus padres y por parte del lugar en el que crece, ¿no? Este contacto directo con la situación campesina, se nota y puede hablar de una manera más real de estas situaciones, ¿no? Y no estarse creando personajes que nada tienen que ver con la realidad, o creándose personajes según tu interpretación de la realidad, sino más bien porque vivió esa realidad. Entonces sí hay una gran diferencia, ¿no? Yo creo que esto va más allá de si quieres hacer una cuestión feminista, o si quieres hacer a Elena Garro una cuestión feminista, aunque sí lo era, porque si hablamos que el feminismo tiene que ver con el ver por el bienestar y por denunciar la situación de las mujeres, que por supuesto que es muy crítica en nuestro país, ¿no? Si tiene que ver con eso, entonces Elena Garro, claro que lo hacía, por supuesto que lo hacía, ¿no? Entonces tenemos su legado, un legado que les digo, muchos siguen a veces sin saber que fue ella quien empezó, pero que afortunadamente se sigue trabajando. Y este legado yo creo que va a continuar y va a continuar y va a continuar. Sería interesante, ¿no?, saber qué pensaría Elena Garro de la situación actual de nuestro país, porque es de estas primeras voces que se levanta y habla acerca de ello, ¿no? Y a lo mejor ahora ver que con estos medios tenemos la manera de hablar más abiertamente y de llegar a más personas, pues seguramente le alegraría, o seguramente utilizaría también estos medios, ¿no? A lo mejor sería Elena Garro youtuber o algo, ¿no? Tendría estos canales, ¿no?, para hablar desde su experiencia. Pero bueno, ¿qué más de Elena? Bueno, hay mucho que decir, les digo, podremos continuar y continuar, pero yo más bien los invito a que investiguen su obra, a que se acerquen a ella, a que se den cuenta, sobre todo hablando, por ejemplo, de los reportajes y los textos periodísticos, de cómo parecía que sabía lo que iba a pasar, y también de cómo estaba enteradísima de lo que pasaba en la política del mundo, porque de verdad no nada más estaba enterada de lo que pasaba en México, sino en el resto del mundo. Bueno, al final periodista, ¿no? Entonces, también los invito a que dejen de lado, ¿no?, todos estos prejuicios, que ya no piensen en una Elena Garro que habla o que está nada más relacionada con Octavio Paz y este mundo de intelectuales, sino que la vean más allá. Les voy a hacer la recomendación de este documental que fue financiado por Conaculta. Es un documental que le hacen antes de morir, que pueden encontrar ustedes directamente en la página de YouTube. Y aquí tengo el nombre, lo voy a buscar. Es que esto de estar aquí en vivo tiene uno que estar muy al pendiente de todo, ¿no?, de la tecnología, pero bueno, también tiene sus ventajas. Y mientras, si saben más, si tienen opiniones acerca de... Bueno, es una lástima, por ejemplo, creo yo,
que aún hoy tengamos que hablar de Elena Garro y llegar al punto en el que tenemos que relacionarla con Octavio Paz. Yo espero que en un futuro podamos hablar de Elena Garro sin tener que hablar de Octavio Paz, así como siempre que se habla de Octavio Paz, nomás se habla de Octavio Paz, no se habla de ninguna de sus esposas, ¿no? Entonces, ojalá y lleguemos a ese punto en el que ya no tengamos que utilizar, ¿no? A Octavio Paz dentro de la biografía de Elena Garro. El documental se llama La Cuarta Casa, un retrato de Elena Garro, es de José Antonio Cordero. Este documental salió en el 2001, pero lo interesante es que pues lo hace directamente y sale la misma Elena Garro contando su historia y bueno, también Elenita. Entonces los invito a que lo vean. Es un documental muy cortito, dura creo como 40 minutos, una cosa así. Chéquenlo, pónganlo ahorita que pues ya, o sea, quienes tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa, puedan verlo o escucharlo. Entonces también les voy a pasar algo más de los libros de Elena Garro. Están, bueno, ya saben, bueno, hay este otro libro que me pasó que es La culpa es de los tlaxcaltecas, también se los recomiendo mucho, que es precisamente, habla un poco acerca del tiempo y demás. Hay una nueva compilación de Elena Garro también que se llama Cuentos Completos, yo se las recomiendo, la edición está buena y bueno, no son libros tan caros, lo pueden encontrar en librerías cuyo nombre no diré porque no me están patrocinando. Pero luego se los traigo para enseñárselos. Y bueno, ¿qué más? Hay también otra recopilación de novelas escogidas, está también la recopilación que se llama Obras Reunidas, en fin. Y bueno, también hay este otro que no me voy a quedar con la duda, sobre Elena, que es el que ya habíamos dicho, de Patricia Rosas, que también les invito a que lo consigan. También no son libros así extra carísimos, pero sí, pues hay que comprarlos porque pues no están, o yo no he encontrado al menos su versión en digital. Entonces sí es importante que pues lo compremos. Y aparte está bueno también regresar un poco a esta manía de comprar y tener los libros físicamente, porque los podemos cargar a todas partes y si se nos va el internet o si se nos va la luz, los podemos seguir consumiendo, ¿no? Y bueno, ojalá, de verdad, después de ver este video, ya casi me voy despidiendo, ojalá y después de ver este video se inspiren un poco, investiguen por su propia cuenta, por si a mí se me fue algún dato, ustedes de volada aquí pónganse a decirme, no, es que te equivocaste, esto está mal, o no, eres la mejor. Todo eso lo pueden poner, oye, que le inviten más a platicar o algo así. Vamos a estar transmitiendo, ojalá me puedan pasar ahorita aquí la página y el programa de radio, los nombres, para podérselos decir y que puedan escuchar el programa. No sé si el programa se vaya a quedar en la red, y también el programa de radio que se va a quedar en la red y se va a quedar también en la transmisión para que, bueno, las puedan repetir, los puedan escuchar. Si no lo pueden escuchar de un tirón, pues lo puedan escuchar por partes. ¿Y qué más? Pues ya, ahora sí que ya con esta me despido. Ya nada más espero a que me pasen los datos para ver en qué portales de internet pueden escuchar y ojalá les haya gustado. De verdad, hay que colaborar, hay que poner nuestro granito de arena, para seguir sacando a la luz, a estas mujeres artistas, ¿no? No solamente de nuestro país, de otros países, pero bueno, por supuesto, comenzar a revalorizar. Yo creo que el ejercicio que nos hace falta y que está en nuestras manos es reescribir la historia del arte. Si nosotros ahorita buscamos un libro de historia del arte, pues yo les invito a que me cuenten a cuántas mujeres artistas se encuentran ahí, a cuántos nombres se encuentran ahí, y que hagamos esta
esta balanza. No se trata de querer ser más, se trata de querer ser lo que es, ¿no? Se trata de tener lo justo. Entonces, si nosotras, las mujeres, hemos tenido el mismo trabajo que los hombres o hemos colaborado de la misma manera, pues es justo que lo saquemos a la luz. ¿Y quién va a reescribir esa historia si nos vamos a quedar esperando a ver quién se ocurre hacer un libro que no sea exclusivo o que hable nada más de un sector de la historia del arte? Pues nos vamos a quedar esperando bastante tiempo, pero seguramente ya hay quien lo está haciendo. Y si no, pues hagámoslo nosotros ahora con estos nuevos medios, ¿no? Hay que reescribir la historia del arte y hay que integrar, por supuesto, a mujeres artistas. Algunas recomendaciones por ejemplo, hay una historiadora del arte pueden checar ustedes en YouTube, que habla de mujeres artistas, que se llama La Gata Verde. Ella es de España y también da cursos de arte. Ahora aprovechemos estos nuevos medios para seguir reescribiendo esta historia y, por supuesto, hablar de nuestras mujeres artistas. Ya tengo aquí la información. El Facebook oficial de Secretaría de Cultura de San Luis Potosí pueden encontrar, que es donde estamos transmitiendo ahora, y que, bueno, en esta plataforma se va a quedar el video. También en Radiofonía Online, que también me parece pertenece a Secretaría de Cultura, ahí también pueden escuchar esta transmisión. La dirección es radiofoniaonline.radiostream.321.com. En el mismo horario de ahora, que es el jueves a las 5 de la tarde. Entonces, pues yo creo que eso sería todo por mi parte. Acuérdense, yo soy Montserrat. Me pueden encontrar en mis redes sociales también por si quieren hacerme algún comentario. Estoy en Twitter como Luisa de Mont. Estoy en Instagram también como Luisa de Mont. Y bueno, pues ahí pueden encontrarme. Y también también tengo esta página en Facebook que pueden consultar, que es donde yo estoy subiendo también parte de las charlas, porque me invitan a dar charlas a diferentes sitios. Entonces, parte de las charlas y parte del material en esta página de Facebook que se llama Cursos de... Aquí déjenme la busco porque pues es mi propia página y no me sé el nombre, pero eso suele suceder. Cursos de Historia y Arte. Aquí está. Déjenme la busco. Cursos de Historia y Arte. Esta página es una página donde yo subo constantemente convocatorias, donde subo convocatorias, donde subo documentales, donde subo textos, donde subo todo esto para que puedan tener acceso y más bien saber dónde se están dando cursos, si hay algunos premios, si hay becas, hay reportajes, hay documentales. Es más, voy a subir el documental de Elena Garro para que de ahí agarren la liga y bueno, le pasen, vean todo este texto y también, por supuesto, ponerles la liga de esta charla y también las transmisiones. Entonces, chequen esas redes sociales también, esa página en especial, y háganme saber sus comentarios, háganme saber también si tienen propuestas, pues para que igual más adelante me vuelvan a invitar a darles otra charla acerca de mujeres artistas. Entonces sería todo. Estamos en contacto, nos vemos próximamente, reescribamos la historia con nuestra propia voz y hay que incluir a nuestras mujeres artistas. Entonces, hasta la próxima. Muy bien, ¿qué tal?